Permíteme contarte una historia. ¿Sabías que México y un presidente mexicano legalizó las drogas? Y alguien podría decir, ah caray, ¿acaso son ilegales las drogas? Pues déjame decirte que sí, eran y lo son. Pero vamos a ponernos primero en contexto. Gracias a la poca capacidad de los gobiernos de controlar el consumo y el tráfico de drogas, llegaron a crearse reglamentos y leyes que pretendían impedir el consumo y el tráfico de drogas, como lo es el Reglamento Federal de Toxicomanía, publicado el 27 de octubre de 1931. Este reglamento fue promulgado por el presidente Pascual Ortiz Rubio. Este reglamento encasillaba a los adictos y a cualquier consumidor de sustancias que eran consideradas drogas, ya que prácticamente los adictos y todas las personas que consumían drogas eran excluidos de la sociedad. Incluso cualquier ciudadano que tuviera conocimiento de una persona que fuera probable toxicómana tenía que reportarla a las autoridades y de esta manera se expulsaba prácticamente de la sociedad. Además de que este reglamento provocó la creación de un aparato de persecución contra todos los adictos. Lejos de tratarlos como enfermos, eran tratados como delincuentes. Por ejemplo, el Código Penal sancionaba el consumo, el tráfico y el porte de drogas con 6 meses a 7 años de prisión. Pero posteriormente el presidente Lázaro Cárdenas decidió que le iba a poner fin a esto y creó un nuevo reglamento federal de toxicomanías, el cual fue publicado el sábado 17 de febrero de 1940. Con esto derogaba al reglamento de 1931 y este reglamento fue realmente revolucionario en aquellos tiempos, ya que permitía el consumo y el uso de drogas. Además de que los adictos ya no eran tratados como delincuentes, sino como enfermos. Y por lo tanto fundó hospitales y dispensarios en los cuales los adictos podían surtir sus recetas. Recetas que previamente eran prescritas por doctores públicos o privados. Este reglamento pretendía atraerlos para posteriormente curarlos. Además de que el presidente Cárdenas consideraba que el reglamento de 1931 lo único que provocaba era una persecución desmedida a los adictos que eran tratados como delincuentes en vez de ser tratados como enfermos. Además de que encarecían las drogas y esto era provechoso para los traficantes, ya que vendían 10 o 20 veces más caros estos productos luego de la publicación del reglamento de 1931. Pero sobre todo podría favorecer a traficantes de alto rango, ya que los traficantes de bajo rango se iban a la cárcel y los adictos también se iban a la cárcel, pero no alcanzaban a tocar a los traficantes de alto rango porque tenían la suficiente capacidad económica para mantenerse impunes. Así que por primera vez un presidente y un reglamento trataba a los viciosos o a los adictos como enfermos y no como delincuentes. Además de que permitió a los médicos utilizar sustancias que anteriormente eran prohibidas. Fundó hospitales para el tratamiento de los enfermos, además de fundar dispensarios o tipo Conasupo o Liconza, pero de las drogas. De esta manera logró reducir el poder de los traficantes, además de limpiar las cárceles de adictos y lograr la reinserción después de un tratamiento. Por ejemplo, existen reportes que los bajos precios de estas clínicas o dispensarios eran tan bajos que los traficantes no podían hacer gran cosa para competir con el gobierno. Por ejemplo, un gramo de cocaína costaba 10 veces menos comprarlo en un dispensario o en una clínica legal a comprarlo en las calles. Pero este sueño fue tan fugaz que el 3 de julio de 1940, debido a la escasez provocada por la Segunda Guerra Mundial, el gobierno se declaró incapaz de surtir las recetas y seguir comprando drogas para proporcionarlas de una manera legal. Por lo tanto, este reglamento de 1940 fue derogado y nuevamente fue instaurado el reglamento de 1931. Y de esta manera, los adictos volvieron a ser tratados como delincuentes. Y así es como termina esta pequeña y fugaz historia de la legalización de las drogas en México. ¿Tú qué crees que hubiera pasado si en estos tiempos todavía fueran legales las drogas y existieran tipo Conasupo
o liconza, pero de las drogas. Si esta historia te gustó, puedes dejarle like, suscribirte y compartir este video, además de seguirme en todas mis redes sociales.